Pues continuamos leyendo el libro de Hechos del capítulo 8 a partir del versículo 14 al 40. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener ese poder también», exclamó, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo». Pedro le respondió: «Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo». «Oren al Señor por mí», exclamó Simón, «que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho». Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino. Se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Yo en algún momento pensé que por qué si Simón pues literalmente tenía como la intención de poder hacer esto, pues ¿por qué lo habían visto tan mal? Pero hasta ahorita acabo de captar que Pedro aquí dice, estoy viendo, dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Entonces también aquí Pedro le dijo, ora, ¿no? Ora y arrepiéntete. Y eso es una de las cosas que dije, wow, o sea, en este momento pues me doy cuenta de que siempre Dios es el único que conoce los corazones y bueno, Pedro tenía ese discernimiento. Yo me encantaría poder tener ese discernimiento para poder exhortar a las personas a hablar. Pero bueno, al final de todos modos, pues yo les digo las cosas y a veces te lo toman a bien, te lo toman a mal y pues aquí lo importante es que ya podemos, aunque no tengamos un discernimiento claro, bueno, pues al momento de que nosotros hablemos, pues que sea el espíritu de ellos y o el de nosotros el que les hable, ¿no? Leemos la descripción. Pedro y Juan fueron enviados por los apóstoles para que averiguaran si los samaritanos realmente se estaban convirtiendo en creyentes. Los cristianos judíos, incluso los apóstoles, no estaban seguros si los gentiles, los no judíos o los medio judíos podían recibir al Espíritu Santo. No fue hasta que Pedro tuvo una experiencia con Cornelio, el oficial romano, esto lo vemos en el capítulo 10, que los apóstoles se convencieron de que el Espíritu Santo era para todos. Durante el ministerio de Jesús, Juan le había preguntado si le permitía pedir que cayera fuego del cielo para destruir una aldea samaritana que los había rechazado. Eso lo vemos en Lucas del 9, del 51 al 57. Aquí ese mismo Juan y Pedro fueron donde los samaritanos para orar por ellos. Y seguimos leyendo la descripción en donde dice, este era un momento crítico para la expansión de la buena noticia y el crecimiento de la iglesia. Pedro y Juan tuvieron que ir a Samaria para evitar que esos nuevos creyentes se convirtieran en un grupo aparte de los demás cristianos. Cuando Pedro y Juan vieron que el Señor obraba en los samaritanos, se convencieron de que el Espíritu Santo era para todos los creyentes, fueran gentiles, mestizos o judíos de pura cepa. Muchos eruditos creen que Dios escogió esta dramática manera de derramar su espíritu como una señal en ese momento especial de la historia, un Pentecostés samaritano comparable a la experiencia que los apóstoles tuvieron en el día de Pentecostés.
Por lo general, el Espíritu Santo entra en la vida de una persona cuando cree en Cristo. Este fue un acontecimiento especial. El derramamiento del Espíritu sucedería de nuevo con Cornelio, el oficial romano y su familia. Esto lo veremos del 10 del capítulo 44-47. Una señal de que los gentiles e incircuncisos también podían recibir la salvación. Y vemos, todo tiene un precio. Es una expresión que parece cierta en nuestro mundo de sobornos, riqueza y materialismo. Simón pensó con dureza, ¿por qué? No hay cantidad de dinero que pueda comprar la salvación, el perdón de los pecados o el perdón de Dios. La única manera de recibir el poder de Dios es mediante el arrepentimiento, la fe en Cristo y como Salvador. Además, parece que Simón quería ese poder por motivos egoístas, seguramente para dominar, hacerse rico o adquirir prestigio. Dios no nos da habilidades solamente para que mejoremos nuestra vida, sino para que lo glorifiquemos al ayudar a otro. Cuando se vea deseando alguna habilidad que lo convierta en el centro de atención o que de alguna manera lo enriquezca, examine su corazón. En lugar de pasar el tiempo deseando habilidades que no tiene, sirva a Dios y a los demás con los que ya tiene, con los dones que tú ya tienes. Me dice, oren al Señor por mí, exclamó Simón. Y aquí dice, ¿cuál es su reacción cuando el jefe o un amigo lo reprende? ¿Cuál es tu reacción? ¿Se ofende, se enoja o se pone a la defensiva? Aprenda de Simón. Después de ser reprendido por Pedro, exclamó, oren al Señor por mí. Es para su bien que lo reprendan por haber cometido un grave error. Admita su falta, arrepiéntase enseguida y pida oración. Sí, muchas veces nos equivocamos, así tal como lo hizo Simón. Y finalmente Simón lo único que hizo fue decir, oren al Señor por mí, para que no me suceda todo eso que ustedes dijeron, ¿no? Seguimos leyendo de Felipe, en el versículo 26. Felipe y el eunuco etíope. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y halló que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó.
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Vamos a leer la descripción. En donde venía Felipe y el eunuco etíope, que es a partir del versículo 26. Dice, Felipe tenía mucho éxito en su ministerio predicando a multitudes en Samaria, pero obedientemente lo dejó para irse a un camino en el desierto. Debido a que Felipe obedeció y fue a donde Dios lo envió, la nación de Etiopía fue expuesta a la buena noticia. Obedezca la dirección de Dios aunque le parezca un retraso. En un principio es posible que no comprenda sus planes, pero los resultados demostrarán que Dios sabe lo que hace. El versículo 27 dice, la descripción viene, Etiopía está ubicada en África, al sur de Egipto. Este eunuco ciertamente era muy dedicado a Dios, ya que había viajado una gran distancia para adorar en Jerusalén. Los judíos habían tenido contacto de Etiopía. Los judíos habían tenido contacto con Etiopía desde la antigüedad, en Salmos 68:31. Por lo tanto, es posible que este hombre fuera un gentil convertido al judaísmo. Debido a que era el tesorero de Etiopía, su conversión al cristianismo llevó la fe al centro del poder de otro gobierno. Este es el principio del testimonio de Jesús en los lugares más lejanos de la tierra. Para leer una profecía sobre los extranjeros y los eunucos, podemos leer Isaías del 56, del 3 al 8. Realmente aquí nos están informando, nos están enseñando cómo Felipe obedeció a Dios, y aunque Felipe estaba convirtiendo allá a masas, obedeció a Dios y fue por una sola persona, o sea, fue guiada y él obedeció. Felipe encontró al etíope leyendo las escrituras, lo cual le dio la oportunidad para explicar la buena noticia. Felipe mostró características de un evangelista eficaz. Primero siguió la dirección del Espíritu, luego averiguó dónde se encontraba este hombre en su entendimiento de la palabra y después le explicó cómo cumplía Jesús las profecías. De manera similar, cuando se nos presente la oportunidad de hablarle a otra persona acerca de Cristo, debemos averiguar qué sabe de Dios y después explicarle el mensaje de la buena noticia. Hay quienes piensan que el Antiguo Testamento no es relevante hoy en día, pero Felipe lo utilizó para que este hombre conociera a Jesucristo. A Jesucristo lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es eficaz a través de los siglos. No evite usar el Antiguo Testamento ni lo pase por alto. También es la palabra de Dios. Y bueno, aquí creo que leyendo solamente en donde él fue bautizado, en la descripción de cuando fue bautizado. El bautismo es una señal para identificarse con Cristo y la comunidad cristiana. Al bautizarse, este oficial estaba proclamando públicamente su fe en Cristo. Profundamente simbólico y significativo, el bautismo proclama un poderoso mensaje a los espectadores acerca de nuestra obediencia a Cristo. ¿Por qué fue transportado Felipe a otra ciudad repentinamente? Esta señal milagrosa mostraba la urgencia de proclamar el mensaje a los gentiles. Azoto, llamada Asdod del Antiguo Testamento, fue una de las antiguas capitales de Filistea. Felipe probablemente vivió en Cesarea durante los siguientes 20 años. Y hasta aquí terminamos de leer el libro de Hechos
del capítulo 8, del versículo 14 al 40. Literalmente nos damos cuenta cómo pues el Espíritu Santo es el único que nos va guiando, ¿no? Y pues aquí Simón estaba pagando, ¿no? Para que pudieran darle el poder de tener el Espíritu Santo dentro. Hoy todos podemos tener ese espíritu porque Dios se fue, pero dejó ese espíritu para nosotros. Y lo único que nos pide es que podamos ir con las personas así como tal cual lo hizo nuestro querido Felipe, ¿no? Y que Felipe fue con este etíope, el eunuco etíope. Y bueno, aquí vemos, estamos leyendo cómo Pedro literalmente ora para que reciban el Espíritu Santo y es recibido, es fantástico. Y después Simón lo quiere, pero lo quiere con unas malas intenciones. Cuando tú quieras hacer algo o quieras algún tipo de don o talento que quieras que Dios te dé, porque cheque que no es por envidia o que no sea por cosas que sean negativas para tu vida. Ajá. Y bueno, ora y pide perdón a Dios si es así. Y si después tú los quieres de todos modos, Dios va a conocer tu corazón si tú lo quieres convertir en algo para bien. Y finalmente, no olvidemos que cuando Dios quiere que nosotros le hablemos a alguien, por ejemplo, en este caso, como lo hizo con Felipe al eunuco, nosotros podemos hacerlo con todas las personas. Yo te voy a ser muy honesta, a cada persona que me encuentro muchas veces sé que tal vez esa va a ser la única y pequeña oportunidad que tenga para poderles dar el plan de salvación. Y yo utilizo literalmente como pretexto la funeraria que la empresa que Dios me dio, que se llama Cristo es la vida eterna. Yo soy la cuarta generación en el ramo funerario y entonces después de eso tuve oportunidad de ver que cuando a las personas les hablas del fallecimiento y de la muerte, se asustan tanto que olvídalo, ¿no? Quieren así de, vete de aquí. Y eso me ha permitido decirles, mire, espérame, no te asustes. Lo único que te quiero decir es que Dios te ama tanto que aunque tuvieras todo el dinero del mundo, no te alcanzaría el tiempo para poder disfrutar de este mundo maravilloso que Dios nos ha dado. Y ese es mi pretexto increíble. Y le digo, mira, por favor, recibe a Cristo en tu corazón. Solamente tienes que decirle, Dios, perdona mis pecados, a Cristo que entre en tu corazón, que Él te dé vida eterna y en el nombre de Jesús, pues que Él cubra todas tus necesidades. Todos tenemos necesidades, todos absolutamente, que tengamos que cubrir, todos diferentes, ¿no? Pero pues Dios es el único que los conoce. Entonces ya para no profundizar en cada uno de ellos y pues no se sientan acechados, esa es la pequeña oración que yo les hago para que reciban a Cristo en su corazón. Y si Dios los ha elegido, va a llegar alguien que va a cosechar esa semilla, ¿no? Y yo creo que lo único que estoy haciendo es sembrando y va a haber alguien que va a cosechar. Y por supuesto Dios es el que da el crecimiento y eso es a mí algo que me fascina y me deja muy en paz, muy a gusto, feliz, por supuesto de esto. Y bueno, aquí nos están diciendo, cada vez que tú puedas, por favor, compártele de todo lo que Dios quiere darnos, ¿no? Y lo primero es esa, siembra, siembra, siembra. Si tú ya eres un cosechador, fabuloso, de verdad que a mí me encanta, me fascina. Y pues yo por medio de esto te mando un muy fuerte abrazo, te bendigo y pues vamos a orar, ¿te parece? Señor, yo te doy gracias por todas las cosas lindas y buenas que tú, Señor, has preparado para nosotros. Gracias por esta vida fabulosa, gracias porque nos permites estar en contacto por medio de este video. Yo te suplico, Señor, que tú llegues a las personas a quienes tú quieras llegar. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra juntos, Señor, aunque estemos en diferentes lugares, en todo el mundo, en diferentes municipios, localidades, así. Señor, gracias porque yo la verdad estoy feliz de poder leer esto, tu palabra, poder orar juntos, Señor, y poder compartir tu palabra preciosa y maravillosa para que nos exhortes a seguir haciendo las cosas que tú quieres que hagamos en nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor, cuídanos, te pedimos, te suplicamos, Señor, que envíes ángeles a nosotros, que nos libres de todo espíritu de maldad, Señor, y de cualquier tentación que pueda alejarnos de ti.
que pueda contristar nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros y nuestras familias podamos disfrutar de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong y pues de verdad espero que tú puedas, por supuesto, leer la Biblia en tu casa. Y si no, déjame leerla para ti. Ponla, play solamente, suscríbete y igual pon algún tipo de comentario, lo que sea. Yo voy a agradecer muchísimo que juntos